Vale, pues bueno, mi nombre es Daniel García Moreno, para quien no me conozca. Llevo algún tiempo colaborando con Genome y hoy quería hablar sobre las becas que existen de colaboración. Becas que, bueno, y eso, empiezo directamente. Son becas para trabajar a tiempo completo en el proyecto Genome o, bueno, estas becas son genéricas para diferentes proyectos, pero voy a hablar del caso de Genome, donde durante 3 meses, pues el, la persona que recibe la beca, pues recibe un dinero por trabajar en un proyecto de software libre. En este caso, pues eso, yo voy a hablar del caso de Genome. La primera y creo que más conocida es el Google Summer of Code, que bueno, aquí he puesto la URL del proyecto. Esto ahora mismo para los estudiantes pues es el momento de ir mirando esto, el Summer of Code, porque es para, bueno, al final he copiado aquí la descripción de su web. El Summer of Code es un programa global que, bueno, el objetivo es traer a desarrolladores, a estudiantes, al, al mundo del software libre. Y dura 3 meses durante el verano y como he dicho, es para estudiantes, ¿no? Luego el otro programa interesante también es lo que se llama el Urrichi, que la cuantía es similar y bueno, el funcionamiento es similar, solo que en este caso está organizado no es un solo evento al año, sino que hay dos eventos al año. Siguen siendo 3 meses, pero uno es en diciembre y otro es en mayo. O sea, este, este puede resultar más interesante para gente del hemisferio sur si le coincide el verano o el periodo de vacaciones con el evento de diciembre. Entonces, bueno, pues lo que he comentado son programas que durante 3 meses te dan la oportunidad de estar trabajando en un proyecto libre. Y no solamente estar trabajando, sino que hay lo que se llama un mentor, que es quien propone el proyecto y quien va guiando el desarrollo eh, durante el periodo. O sea, no en ningún caso es necesario ser un experto o conocer la materia, sino que todo lo contrario, que está orientado a estudiantes o a gente. Bueno, el Summer of Code es para estudiantes directamente y el Urrichi es para estudiantes o para otras personas. Está más orientado al tema de diversidad y, y gente pues eso, con menos probabilidad o facilidad para colaborar en este tipo de proyectos. Pero al final no es necesario, o sea, es para principiantes, ¿no? Está más orientado a gente que empieza a colaborar o, o que no tiene un nivel alto, no se requiere un nivel alto de conocimiento en la aplicación o en el proyecto en el que se colabora. Eh, lo importante, cómo presentarse, pues no es complicado, aunque lo pueda parecer, es más difícil que te acepten si hay muchas solicitudes, pero bueno, simplemente hay que cumplir los requisitos, que cada programa tiene unos requisitos diferentes. El Summer of Code, pues como he dicho, necesitas ser estudiante y por lo tanto eh, tienes que estar matriculado en una universidad o en uno
estudios que tienen ellos contemplados. Y luego el idioma, el inglés, es necesario sobre todo para la solicitud y para todo el trámite que requiere, porque todo se hace en inglés. Entonces, tanto la propuesta como todas las revisiones y tal se realizan en inglés. Es verdad que si el mentor, que si encuentra un mentor, alguien que esté en el proyecto, que hable en tu idioma, ¿no? Si hablan en español y no en inglés, pues todo el trabajo y el día a día no necesita saber inglés como tal. Pero sí es verdad que la solicitud y tal, sí es necesario rellenarlo en inglés. Por lo tanto, bueno, ese puede ser un obstáculo inicial, pero bueno, siempre si tampoco hace falta tener una titulación en inglés o hablarlo, escribirlo perfectamente. Simplemente hay que rellenar el formulario y tampoco es algo realmente complejo, ¿no? Los requisitos en sí, pues en la propia web del Summer of Code, por ejemplo, estos son los requisitos. No son grandes requisitos, simplemente te piden que seas mayor de edad, que el Summer of Code te pide eh, que estés aceptado o que estés en un programa de estudios, un máster, un doctorado, una universidad o cosas, los de estos que aceptan. Y bueno, que tiene los pequeños requisitos estos de que tienes que poder trabajar en el país donde te inscribas, que no hayas participado en el Summer of Code antes. 2 veces, en el Summer of Code puedes inscribirte hasta 2 veces. Y bueno, pues como lo organiza Google y es de Estados Unidos, pues no puede ser de un país que esté embargado por Estados Unidos. Cosas de política de este país. Y luego los requisitos de los RICHI son similares, simplemente que aquí se elimina el requisito de tener que estar matriculada o sea, de ser estudiante. Y eso, pues te piden que durante el periodo tenga disponibilidad, o sea, que no estés trabajando en otra cosa y te apunte al programa, porque no vas a poder dedicar el tiempo que se requiere, y que no hayas participado en el Audition o en el Summer of Code. El Outreach, como he dicho, está orientado más para temas de diversidad, por lo tanto, se valora, a la hora de aceptar a los candidatos, se valora estos requisitos, pues, de países donde la tecnología o el sector tecnológico no está totalmente desarrollado, mujeres y diferentes grupos que, que aporten diversidad a la comunidad, ¿no? Entonces, eso es uno de los puntos importantes de este programa y, por lo tanto, pues se da preferencia a, a perfiles diferentes. Y bueno, si eres estudiante, pues en el Outreach se pide que no te apuntes o sea, que te apuntes al programa del año que te corresponde. Por ejemplo, si estás en el hemisferio norte, pues que te apunte al programa no al de diciembre, sino al de mayo, que coincide con las vacaciones de estudios del hemisferio norte, y si estás en el hemisferio sur, pues que te apunte al de diciembre. Por lo tanto, entiendo que para Latinoamérica también depende del país y del calendario universitario de cada país, ¿no?
pero eso, están los dos periodos por lo mismo, para permitir a los estudiantes tener el periodo de vacaciones, pues poder dedicarlo a esto. Aquí explica eso. Esto, lo que está aquí en inglés, pues lo he copiado directamente de la web. ¿Y en qué fecha se suele pedir esto? Pues bueno, como tiene un trámite, aceptación y tal, tienes que rellenar el formulario, elegir el proyecto y no es algo directo, pues para el Summer of Code empiezas ya, o sea, el 29 de marzo se abre el plazo para los estudiantes para empezar a enviar la solicitud y bueno, está hasta el 13 de abril está abierto el plazo. Y el Urrichi, pues ahora mismo creo que se acaba de cerrar el Urrichi estaba por aquí. Se acaba de cerrar el plazo para el aquí está el plazo para el de verano, o sea, el de mayo, junio, julio. Así que a día de hoy creo que ya es tarde ahora mismo y para el de final de año, para el de diciembre, pues se abre en septiembre. Así que si estáis interesados, siempre apuntaros esta fecha y podéis ir a la web de Urrichi directamente y ver los proyectos propuestos. O sea, no he comentado exactamente cómo funciona. Realmente, cómo funciona esta beca es que los mentores, que al final son gente que colabora en los proyectos de software libre directamente, proponen proyectos. Proponen proyectos que consideran que un estudiante puede hacer durante en 3 meses. Y pues los estudiantes cuando se abre el periodo, pues miran la lista de proyectos y eligen, pues dicen, pues me gustaría participar en este. Y después del proceso, pues si el mentor, si el que ha propuesto ese proyecto, el mentor, acepta al estudiante, pues ya empieza en el periodo concreto, empieza el desarrollo, el mentor, el que lleva la dirección de ese proyecto durante los 3 meses, o sea, revisa el código, manda las tareas que hay que hacer y verifica que el estudiante está haciendo el trabajo que se supone que tiene que hacer. Por supuesto, se supone que son estudiantes, que no es algo profesional y los plazos y los objetivos que se definen en el proyecto no son fijos. Está claro que tú puedes querer completar una tarea y que porque sea más complejo de lo que era o por diferentes motivos no se consiga, pero en realidad el trabajo se ha hecho, por lo tanto se cobra igual y sigue siendo un éxito, ¿no? El objetivo del programa no es terminar una funcionalidad y tal, ¿no? Simplemente que entre gente nueva a colaborar en los proyectos de software libre y que pueda colaborar pues con una aportación económica, o sea, que no sea un trabajo voluntario 100%. Y bueno, como he dicho, el proceso es más o menos claro, pero siempre a la gente que no lo ha hecho nunca, pues le resulta difícil saber cómo hacer esto, qué proyecto elijo, por dónde empiezo, ¿no? Pues lo principal y lo más directo y lo que mejor funciona es empezar a colaborar cuanto antes. O sea, si estás pensando presentarte el año que viene, puedes empezar a colaborar ya. Porque todo va a ser mucho más fácil si el mentor ya te conoce de antes. O sea, si lleva un año
colaborando, aunque sea esporádicamente, aunque no haya hecho grandes aportaciones, pues cuando haga la propuesta el mentor tiene confianza de que de que vas a hacer algo, o sea, de que durante el periodo del Summer of Code o de los Richie vas a aportar porque llevas aportando de forma voluntaria tiempo. O sea, tiene una confianza en que no eres una persona, un estudiante que simplemente ha solicitado esto y luego cuando empiece pues puede desaparecer o no, o cualquier cosa, ¿no? Entonces lo mejor y más efectivo es empezar a colaborar cuanto antes. Lo más sencillo es buscar un proyecto en Genome. Está la iniciativa Newcomers, donde hay varios proyectos que están interesados en ayudar a la gente que quiere colaborar y definen tareas sencillas y bueno, ayudan de forma activa. O sea, puedes entrar en el chat de Newcomers de Genome y preguntar y ninguna pregunta es, o sea, no hay pregunta tonta, nadie viene siendo un gurú de la tecnología y sabiendo qué es lo que hay que hacer. Si no sabes compilar un proyecto, pues está bien preguntar cómo se compila o si quieres arreglar algo y no sabes qué fichero hay que tocar porque no tienes ni idea del código, pues lo mejor es preguntar y alguien ayudará. Siempre hay que tener en cuenta que la mayoría de la gente colabora de forma voluntaria, por lo tanto no hay que esperar una respuesta inmediata ni nada de eso, simplemente preguntar, insistir y bueno, a lo mejor pregunta hoy y te contestan mañana porque por diferencia horaria, porque no lo vea o por cualquier cosa así, pero siempre hay gente dispuesta a ayudar y lo mejor es mostrar interés. Y además del código en sí, pues también hay otras formas de colaborar con la comunidad que te pueden aportar, que te pueden ayudar a entrar de forma más sencilla en estas iniciativas también. Se puede colaborar pues en la documentación, en traducciones, organizando eventos como este, por ejemplo, colaborando de voluntario en eventos de este tipo. Bueno, la comunidad no es solo el código. Por lo tanto, hay una forma. Mi recomendación es que intentéis moveros por eventos de este tipo, hablar con la gente y mantener el contacto con chat, en redes y demás y buscar la forma de aportar algo. Y bueno, como consejos generales para la gente que nunca ha colaborado en un proyecto de software libre, para estudiantes que se atreven por primera vez a buscar un proyecto de software libre y colaborar para aprender o para hacer algo, pues estos son algunos de los consejos que creo que son importantes. Lo primero es esto que digo aquí, que no te avergüences de tu código o de no saber. Como he dicho, nadie nace sabiendo y no hay pregunta tonta. Así que lo mejor es preguntar siempre y si coges código, un proyecto de software libre, hacer una modificación, no te avergüences de subirlo cuanto antes, aunque no esté terminado, aunque esté mal. Hoy en día la herramienta del GitLab de Genome es bastante fácil de usar y bastante útil. Te puedes crear una rama, crear un merge request y subir cuanto antes lo que tenga. No tiene que ser perfecto, no tiene que funcionar 100%. Cuanto antes muestres lo que estás haciendo, antes mejor, más fácil será para que alguien que a lo mejor tenga más experiencia te pueda
te puede ayudar o para mostrar que estás avanzando en algo. Luego, normalmente con las primeras contribuciones es muy difícil que te acepten un cambio o una modificación porque bueno, normalmente no es algo trivial y suele haber revisiones y se suelen echar para atrás los cambios y muchísimos comentarios sobre el estilo de código, sobre el diseño, sobre cualquier cosa, ¿no? Por lo tanto, esas revisiones nunca te las tomes como una crítica, sino como consejo, como cosa a mejorar y nunca como una crítica personal o al código o tal. Luego, otra buena idea siempre es buscar proyectos que uses diariamente para colaborar, porque si usas la aplicación de calendario, por ejemplo, pues si hay una funcionalidad que te gustaría que tuviera o encuentra un bug, pues siempre es más fácil arreglarlo tú, porque lo usas tú y lo ves tú, o simplemente reportar en el GitLab, dar detalles de cómo se produce ese error, la versión, dar un informe detallado del error. Es algo que usas es mucho más sencillo que colaborar en un proyecto que no usas nunca y no tienes ni idea de por dónde tocar, ¿no? Y luego otra muy buena idea es que copies código en el repositorio, o sea, todas las aplicaciones de Genome que tienes a tu disposición, está ahí el código. Si quieres implementar algo que hace otra aplicación, siempre puedes ir al otro repositorio, coger ese código, leerlo, ver qué hace, copiarlo y bueno, para eso está. Así se aprende, ¿no? Copiando unos de otros. Y bueno, para terminar quería comentar mi experiencia como mentor y ahora podemos hacer la ronda de preguntas, que veo que se han puesto por aquí algunos comentarios. Y nada, como mentor, pues yo he propuesto varios proyectos como mentor en los proyectos en los que yo he colaborado dentro de Genome y la verdad es que la experiencia ha sido bastante buena en la mayoría de los casos. Por ejemplo, en el Summer of Code, en 2018 tuve a dos personas en el Summer of Code trabajando en el mismo proyecto, en Fractal, que es un cliente de mensajería instantánea sobre Matrix. Pues bueno, este año, en 2018, estuvo Julian trabajando en mejora de la interfaz y Aisha Chen estuvo trabajando también en otra parte de la interfaz, en rediseño de diálogos y tal. Aquí he puesto en negrita a la gente que además de colaborar en estos programas, son o se mantienen como desarrolladores del proyecto a día de hoy. O sea, Julian participó en el Summer of Code 2018, pero a día de hoy sigue trabajando o sea, sigue dedicando tiempo y desarrollo al proyecto Fractal. De hecho, es uno de los desarrolladores principales de hoy. En 2020, también con el proyecto Fractal, pues estuvo trabajando Alejandro Domínguez. Y igual, Alejandro es otra de las personas que empezó colaborando en Fractal y que a día de hoy sigue colaborando y de hecho creo que a día de hoy es la persona que más contribuye en este proyecto. Luego con el proyecto Richie, en 2018 tuve también a dos personas, otra persona trabajando en Fractal, donde queríamos implementar el soporte de videollamadas, pero este proyecto, pues bueno, se avanzó en algo, pero era demasiado ambicioso y al final, pues bueno, se quedó, en vez del soporte de videoconferencia y tal, pues
se mejoró el soporte de vídeo y poco más. Y Tella pues estuvo trabajando en otro proyecto en el que colaboro, que es el editor de traducciones. Pues estuve trabajando en una integración inicial con la plataforma de traducción regional. En diciembre, pues, de 2019, pues lo mismo, otros 2 proyectos, uno para Fractal y otro para Translator. Y lo mismo, la propuesta era continuar con el desarrollo de videoconferencia, esta vez un proyecto menos ambicioso, que sí pudimos completar mejor. Y en el editor de traducciones, pues, mejora de la interfaz. En diciembre de 2020, otro proyecto para el editor de traducciones, que este es el último que he estado como mentor y nada, era finalizar. Como veis, los proyectos que propongo son continuar un desarrollo que me gustaría hacer, pero que yo o no tengo tiempo para desarrollar o considero que podría hacerlo otra persona y aprovecho estos programas para avanzar en esa dirección. Y bueno, de mi experiencia, pues lo que saben claro es esto, que casi todos los estudiantes que desarrollaron cosas que acabaron en el proyecto final. O sea, en realidad, en mi experiencia, no, en ningún caso no he tenido ningún estudiante que no haya completado que no haya completado el programa. O sea, han recibido el pago, han trabajado durante los 3 meses y bueno. Y es verdad que en algunos casos sí se han quedado, sí se han convertido en colaboradores habituales y siguen desarrollando el proyecto y ahora son parte del proyecto Genome y tal, ¿no? Pero bueno, eso es algo mucho más complejo. Lo que sí es verdad es que el programa este, pues, al menos en mi caso no he tenido ningún estudiante que no haya aportado, ¿no? Depende de la persona, ¿no? Pues en algunos casos requerían una más guía, más ayuda y pudieron avanzar menos y en otros casos pues eran completamente autónomos y se avanzó muchísimo. Eso también depende de la persona porque no es lo mismo que solicite la beca un estudiante de máster que un estudiante de primero. No le puedes pedir el mismo resultado a una persona que ya tiene unos conocimientos y una formación que una persona que empieza de cero. Así que este programa es para todos y al final se pide eso, que se trabaje durante esos 3 meses y ya está. Y bueno, eso es lo que quería contar. Ahora voy a contestar las preguntas y Sí, te puedo leer las preguntas si te ayuda. Vale, si quieres las lees. Sí, tengo acá. Dice, ¿cuánta carga horaria lleva ser mentor desde tu experiencia? Como he dicho, esto depende mucho del estudiante que aceptes. Si es una persona autónoma e independiente, puede requerir 1 hora a la semana o 2 horas a la semana como mucho. Pero claro, para eso tiene que ser alguien que sepa lo que hace y que no requiera de ayuda. Para estudiantes más principiantes y tal, pues 4 o 5 horas a la semana puede ser. Para intentar todos los días, por lo menos, revisar qué ha hecho, mandar algo nuevo,
darle documentación de lo que tenga que hacer, no. Pero bueno, normalmente en mi experiencia yo como lo hago es que fijo un día a la semana, una hora a la semana de una reunión de seguimiento que solemos hacer por chat y en esa hora planteamos el trabajo para la semana y se revisa lo que se ha hecho, si necesita ayuda o no. Y ya pues depende del estudiante, pues si escribe más código, pues cuanto antes lo revisen mejor y ya está, esa es mi experiencia. Yo normalmente de media pues quizá 3 horas, 3, 3 horas a la semana, una cosa así, puede ser. Perfecto. Te leo la siguiente. Dice, si me presento antes, hay proyectos más pequeños para demostrar que soy capaz. Eso creo que habías respondido, pero si tenés algo más que agregar. Sí, eso es lo primero que hay que hacer. O sea, si te decides a presentarte, lo primero que hay que hacer es hacer alguna contribución previa y, y en la mayoría de los proyectos de Genome pues hay una etiqueta que es el Newcomers. Buscas por ahí y son tareas que el mantenedor ha marcado como que son más fáciles de hacer. En cualquier caso, mi recomendación siempre, porque es difícil mantener el listado de tareas actualizado y tal. Por lo tanto, lo mejor es, si no ves tareas marcadas como Newcomers, pues preguntar directamente en el canal del proyecto o en el canal Newcomers, preguntar, oye, me interesa colaborar en este proyecto, o qué tarea hay que pueda hacer o que sea sencilla y tal. Y normalmente te dirán algo. También eso, eh, como digo, los mantenedores de software libre eh, al final si es trabajo voluntario y tal, pues es posible que estas tareas de crear tareas o de marcarlas como sencillas y tal, pues no se hagan o se hagan muy de vez en cuando. Por lo tanto, siempre hay que tener una actitud proactiva y decir, vale, pues voy a hacer esto, voy a intentar resolver este problema que he visto y comentar y no esperar que te vayan diciendo lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, tareas más pequeñas, pues eso, en cualquier proyecto buscar newcomers y si no hay nada, pues lo más sencillo es coger la aplicación, construir master, o sea, la versión de desarrollo y usarlo. Ver si encuentra algo sencillo que arreglar, eh, traducciones que estén mal, por ejemplo, puedes colaborar en las traducciones con el equipo de traducción, eh, documentación o, o eso, encontrar algún bug o problema que diga esto falla, pregunto a ver si puedo arreglarlo yo o no. O sea, en principio no se pide, se suele pedir antes del proyecto, o sea, hay un periodo de tiempo antes de que empiece el programa en sí, que es del contacto de los estudiantes con el mentor, para resolver este tipo de tareas y para así el mentor, cuando acepta a alguien, pues sabe si esa persona va a hacer algo o no, para no coger a una persona que se apunta y luego no hace nada. Que hay casos, pero está este proceso para evitarlo. Perfecto. Siguiente pregunta, dice, en tu experiencia, ¿cuáles son los problemas más comunes que tienen los estudiantes durante el programa? Pues yo creo que lo que más puede preocupar a los estudiantes es enfrentarse
con la complejidad del proyecto en sí. Quiero decir, porque cuando se presenta una propuesta define un esquema de tiempos de lo que planificas hacer durante el periodo, ¿no? Y claro, sin conocer el proyecto eso es muy difícil y es normal que a lo mejor en 2 semanas o el primer mes te des cuenta de que prácticamente no has hecho nada o que has conseguido avanzar muy poco. No entiendes el código, no entiendes la tecnología, te falla, lo que querías hacer no sabes cómo hacerlo y puede dar bastante miedo. Por eso yo intento comunicar que la planificación esa es solo una guía y que no hay que cumplirlo a rajatabla, sino que hay que comunicarse con el mentor y decir, mira, no nos va a dar tiempo o no da tiempo y tal. Y al final es más el problema de comunicación, ¿no? Siempre como estudiante, siempre hay que intentar evitar el que te dé vergüenza o el que piensen que a lo mejor eres más torpe o que no sabes o cualquier cosa de esa, no pensar eso y si no sabes hacer algo, pues preguntar y decir, no consigo hacer esto porque a lo mejor es una tontería que el mentor sabe y con solo un enlace a la documentación te arregla un problema que puede estar días intentando resolver sin saber. Eso creo yo que es el problema más común de un estudiante que está varios días dándole vuelta a un problema que quizás se soluciona fácilmente preguntando. O ya no al mentor directamente. Hay otros canales de desarrolladores donde puedes preguntar. Si no sabes cómo mostrar un diálogo con la tecnología GTK, pues pregunta en el canal de Genome y alguien te va a orientar. En lugar de estar, pues, de estar 2 o 3 días con tu código probando cosas sin saber y sin saber por dónde avanzar porque no conoces el proyecto. Ok. A ver, la última pregunta dice, ¿cómo sabemos qué lenguaje de programación usa cada proyecto? Eso depende del proyecto. En la web de Newcomers, si lo pone en el wiki de Genome, sí creo que pone cuando vas a elegir un proyecto te pone el lenguaje, la dificultad y tal. Si no, pues como hoy en día todos los proyectos de Genome están en el GitLab, o casi todo, pues lo suyo es irte al, al repositorio y ahí te pone el lenguaje de programación. La propia interfaz te saca una barrita arriba donde te pone los lenguajes de programación que se usan. También, pues, claro, no hay una forma sencilla de saber si yo sé Python, pues, ¿en qué proyectos puedo colaborar? Pues, creo que no hay una forma sencilla a día de hoy de buscar por lenguaje en la interfaz o algo así. Debe ser interesante, pero no lo hace. Entonces, pues hay que buscar los diferentes proyectos y irte al repositorio de código y ver qué lenguaje se usa ahí. No hay más. Y bueno, en las propuestas que hay, que eso por ejemplo, la web de Lurrizzi tiene, no sé si tiene la lista de proyectos. Bueno, en cada definición de proyecto pues te dice la tecnología y el proyecto en sí que es. O sea, que el estudiante no propone el proyecto, no, el estudiante elige de una lista de proyectos lo que cree que puede hacer. Entonces es el mentor el que propone el proyecto y por lo tanto
el que propone la tecnología al final. No sé si he contestado más o menos bien a eso, si era la respuesta que se buscaba. Para mí que sí. Tenés todavía, o sea, no hay más preguntas, pero tenés unos 3, 4 minutos todavía, por si querés agregar algo más. Pues, bueno, también está en otra cosa interesante para mirar, que quizás pueda ayudar. En el wiki de Genome está también el histórico de otros años. Lo pongo aquí en el chat. Ahí se puede ver el histórico por años y ahí se pueden ver los proyectos que se han hecho. Entonces se pueden ver los... bueno, no sé si el enlace funciona. Parece que no. Bueno, pues no se puede ver. Decía que resulta interesante ver lo que ha hecho gente antes para tener una idea. Otra cosa interesante también puede ser que, como he dicho, los proyectos los proponen los mentores, pero quizá si colaboras con un proyecto y el mantenedor o el desarrollador principal no está por la labor de proponer el proyecto porque no tiene tiempo, no quiere, pero si eres colaborador y eres estudiante y crees que podrías participar, le puedes directamente sugerir o decir al mantenedor, oye, propon un proyecto y me presento yo, que sabes que no te voy a dar mucho trabajo, ¿no? Entonces, pues puede motivar a desarrolladores a presentarse como mentor, a presentar un proyecto que te interese mucho porque lleva un tiempo, unos meses colaborando con ese código y, y al final es una forma de, no de proponer directamente un proyecto, pero de contactar con un desarrollador que sí pueda proponer y con el que tenga una relación de haber colaborado antes. También podéis buscar, no sé, hay muchos colaboradores, los desarrolladores Genome que en su día a día están en universidades o en diferentes empresas que a lo mejor podéis conocer personalmente y podéis buscar una conexión más directa y más sencilla a través de eso, ¿no? No hace falta, o sea, si conoces a una persona personalmente, a un desarrollador, es mucho más sencillo que proponga un proyecto y que te acepte a ti porque te conoce y porque sabe que a lo mejor no le va a llevar eso, no le va a llevar 10 horas a la semana el ser mentor, sino que como sabe, te conoce de trabajo anterior, pues está dispuesto a revisar tu código dedicando una hora a la semana a algo mucho más sencillo. Y bueno, eso sobre todo recomendar el entrar en el canal de Newcomers de Genome, buscar en el wiki y preguntar si, otro punto importante, si para el tema del idioma, si el inglés, que entiendo que para mucha gente, pues si no eres nativo, si el inglés no es tu idioma nativo, es complicado, pues está la comunidad de hispanas donde hay muchos desarrolladores que pueden ayudar directamente en español o en el idioma, bueno, hay, comunidades en diferentes idiomas y buscando esas comunidades pues es más fácil colaborar o empezar a colaborar. Es verdad que para estos programas algo de inglés hay que manejar porque la propuesta hay que hacerla, pero bueno, siempre puedes pedir ayuda para redactar la propuesta a alguien o que te la revisen directamente a alguien que controle un poco más. Y si luego el trabajo va a ser con un mentor que controle el español, pues
es mucho más sencillo todo. Excelente, gracias Daniel. Muchísimas gracias, súper interesante todos los tips y por compartir tu experiencia también.